Gracias por ver mi canal. En este día voy a hablarte sobre los inicios o nacimiento de la Iglesia de Dios del Evangelio completo, desde su inicio hasta el día de hoy. La Iglesia de Dios nace en la zona montañosa que se encuentra en la colindancia de Tennessee y Carolina del Norte. Como había mucha contienda religiosa, donde en vez de servirle a Dios con sinceridad, se alejaban cada día más de la doctrina bíblica. Es por eso que en 1884, un ministro llamado Richard Spurling de la Iglesia Bautista, de 75 años de edad, junto con su hijo, llamado del mismo nombre Richard Spurling, y con John Clemon, se unieron. Y se unieron 2 años para orar por un avivamiento, tratando de concientizar a la iglesia de la misma necesidad. Y dentro de esos años, ellos en ese periodo decidieron unir la comunidad, que lo hicieron en una casa rústica. Esa casa estaba en Bernie Creek. El 19 de agosto de 1886 lograron reunir a 8 personas decididos a restaurar el cristianismo primitivo y unir así todas las denominaciones. Entre estas 8 personas estaba Richard Spurling, John Clemons, Polly Clemons, Barbara Spurling, Margaret Loftus, Melinda Clemons, John Clemons Jr. y Adeline Loftus, que más adelante se añadió Richard Spurling hijo, y se logró establecer una comunidad cristiana que se le asignó un nombre, y este nombre fue Unión Cristiana. Richard Spurling fue el ministro de la organización hasta el día de su muerte, que fue en 1891 a los 81 años. Pero dejó un legado, y este fue su hijo, que quedó como pastor de la iglesia el 26 de diciembre de 1886, donde también lograron convertirse muchas personas de la iglesia metodista, porque tuvieron una motivación, y esta motivación fue por el Espíritu Santo, y se dedicaron a predicar la santidad, y esto trajo un avivamiento a su comunidad, extendiéndose a Congreve. Este poderoso avivamiento se ha extendido hasta el día de hoy. Un líder prominente para extender el avivamiento pentecostal fue el líder William F. Bryan. Después de este avivamiento vino una persecución abierta contra los hermanos que habían recibido ya la llenura del Espíritu Santo. Se les acusó de hereje, de lunático, y también les cerraron la escuela donde se reunían y hacían sus servicios. Pero en el año de 1902 se le cambió entonces el nombre. Se le cambió el nombre de Unión Cristiana por Iglesia de Santidad. Como no pudieron reformar sus iglesias locales, entonces establecieron una nueva, con el fin de restaurar las doctrinas de la Biblia, promover una mayor consagración y el evangelismo. La iglesia sufrió muchas amenazas, como por ejemplo la quema de sus 2 primeros templos. Pero más adelante, en junio de 1903, se recibieron 5 nuevos miembros, entre ellos a J. Tomlinson, quien más adelante fue nombrado pastor de la congregación, para que Spurling y Bryan pudieran ir entonces a predicar a otros lugares. Ese año, 13 nuevos miembros fueron recibidos en la congregación. Entre estos miembros estaba el ministro Lemons, quien a su vez se dedicó a predicar con Spurling, hijo, Jr., en otros lugares. Y ya para 1905
habían congregaciones en otros 3 lugares. Ya la iglesia contaba con 4 congregaciones. Y en el año 1907 finalmente se le cambió el nombre de Iglesia de Santidad a Iglesia de Dios. De esos humildes orígenes nació Iglesia de Dios, hasta convertirse en una de las denominaciones pentecostales más influyentes del mundo. Por más de 130 años, la Iglesia de Dios se ha reconocido por predicar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Al momento, tenemos una membresía que sobrepasa los 7 millones de personas, distribuido por más de 150 países. Y sus líderes son muy respetados. Y al igual que en Bernie Grid, sus miembros sienten el mismo poder del Espíritu Santo como nunca antes. Y de todas partes se escuchan los testimonios de personas convirtiéndose y siendo llenas por el poder del Espíritu Santo, comprometidos con la misión, conservando la verdad y manteniendo la unidad y el amor rumbo a la expansión. Somos el Concilio Iglesia de Dios Evangelio Completo en Panamá ahora, con más de 80 años en nuestro país. La IDEX llegó a Panamá en la década de 1950 y desde entonces ha crecido y se ha establecido en diversas comunidades del país. Dios les bendiga.